Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, comunidad? Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este día, martes 6 de octubre de la semana de 27 del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Lucas, del capítulo 10, de los versículos 38 al 42, que dice así: En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que solo una es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Es un hermoso evangelio el que hemos escuchado el día de hoy, donde nos habla de que Jesús quiere entrar también en las casas de cada uno de nosotros, así como entró en la casa de Marta y de María, en donde también nosotros necesitamos disponernos para recibirlo. No solamente el hecho de decir, bueno, pues viene alguien que representa a Dios o viene alguien que está aquí. No, necesitamos distinguir estos dos ejemplos que se nos proponen en el evangelio. Primero, la casa. Una casa como cualquiera de las de nosotros. Dos personas. Una que lo recibe pero que se preocupa por todas las cosas de la casa. El quehacer, el aseo, la comida, no sé, tantas cosas que hay que hacer en un hogar. Pero otro personaje en el que se queda cerca de Jesús y empieza a escucharlo. Empieza a escuchar qué es lo que dice, qué es lo que pide que hagamos, y entonces para llevar un proyecto de vida. ¿Cuál de esas dos actitudes estamos tomando nosotros? En donde dejamos que entre a nuestra casa, pero solamente ese momentito y después nos olvidamos de él y empezamos a hacer todo lo demás en nuestra vida. ¿O somos de aquellos que nos damos un poquito de tiempo para escuchar esa palabra, para poder entender y para poder comprender? Al escuchar la palabra de Dios, tendríamos que quedarnos un momento tranquilos, escuchar, podríamos decir así como un poquito rumiar la palabra de Dios para tratar de entender qué es lo que me quiere decir. ¿Qué es lo que quiere de mí? Y entonces yo de esa manera poderlo llevar, poderme hacer presente, poder llevar la palabra de Dios en donde quiera que me encuentre. Pero si yo estoy nada más atento en que, vino el Señor, qué bueno, como a lo mejor fui a misa, pero ya después regreso y lo que escuché en misa se me olvidó y mi vida sigue siendo la misma. Sería como Marta, que no tiene ningún sentido. Sí escucha la palabra, pero nada más es así como que, vino, pero tengo más cosas importantes que hacer. Y se nos olvida lo importante. Pero tampoco podemos caer en el exceso un poquito como María, de que solamente me quedo aquí y no hago nada. No, después de escuchar la palabra de Dios, les decía yo, hay que rumiarla, es decir, hay que recordarla, hay que ver qué es lo que me pide, hay que trabajarla, hay que analizarla. Y una vez que haya escuchado la palabra, que haya descubierto lo que Dios quiere de mí, entonces la pongo en práctica en la vida. Ya sea en mi casa, ya sea en el trabajo, ya sea en donde quiera que me encuentre. Por eso es que también le dice el Señor a Marta: a ver, Marta, tú te preocupas de muchas cosas. María se quedó a escuchar la palabra de Dios para después ponerla en práctica. ¿Tú qué vas a poner en práctica? ¿El que hagan el quehacer o el llevar la palabra de Dios junto con las labores cotidianas? Hoy el Señor también nos invita a nosotros a que descubramos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, pero todo a la luz de su palabra, a la luz del Evangelio. Si no escuchamos al Señor, no vamos a saber lo que tenemos que hacer en este día. Si no escuchamos al Señor, nuestro día será tan aburrido y tan cotidiano como todos los demás. Pero hoy el Señor quiere decirte algo. Escuchemos su palabra, pongamos atención en lo que nos pide, y una vez que hayamos descubierto eso, llevémoslo a práctica, llevémoslo y enseñémoslo a los demás, para que entonces podamos conjugar estas dos, y que el Señor no solamente habite en nuestras casas, sino en nuestros corazones, y desde nuestros corazones, desde nuestra palabra, desde nuestra forma de vivir, la podamos llevar y la podamos transmitir a los demás. Que hoy el Señor les conceda, así como Marta, sí ayudar al prójimo, pero así como María, escuchar su palabra para poder ayudar de verdad y de corazón a aquel que está necesitado. Que el Señor les conceda un día lleno de bendiciones.